¿Se oye? Hola. Buenos días. Buenos días. Vamos a intentar empezar porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Bueno, me voy a presentar muy brevemente. Soy Mónica Luengo. Yo creo que algunos de vosotros... ¿No se oye? ¿Sí? Es que por aquí me dicen que sí escuchan. No. No hay micro. Pues estoy... Ahí va. Bien. Soy Mónica Luengo. Algunos de vosotros ya me conocéis o algunas que me habéis soportado en alguna otra conferencia explicándoos esto. Y estoy aquí porque fui la coordinadora del expediente que condujo hasta la maravillosa inscripción del paisaje de la luz como patrimonio mundial. Tuve la suerte de coordinar a todo ese equipo del que habéis visto solo 2 exponentes, bueno, 3, porque Pedro no ha dado conferencia, pero era otra de las almas del equipo. Y habéis disfrutado a Paco y a Gloria. Claro, después de eso me lo han puesto muy difícil ya el listón, ¿no? O sea, además es que les toca explicar casi lo más bonito. Bueno, lo más bonito no, porque aquí faltaría un toque verde, ¿eh? Nos falta, que es lo que me hubiera gustado realmente explicaros, esa parte verde, esa parte de jardín, esa parte de paisaje, que realmente por la que estamos inscritos dentro de la lista de Patrimonio Mundial. Pero bueno, no sé si ese tema pues habrá que dejarlo para otra ocasión, porque lo que creo que os importa hoy es conocer los valores por los que estamos inscritos, que se confunden muchas veces porque hay mucha gente que piensa que estamos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial por los monumentos que encierra el bien. El bien, qué palabra más bonita, ¿no? A toda ese área que se ha inscrito se le llama, en términos técnicos, se le llama el bien. Y realmente es que es un bien maravilloso el que tiene la ciudad de Madrid. Pues el bien no solo encierra monumentos, no solo encierra unos elementos materiales, sino que ha sido inscrito precisamente por sus valores, no tanto por esos elementos tangibles. Y eso es lo que os voy a explicar yo, voy a intentar explicaros yo, para que además vosotros podáis transmitirlo lo podáis transmitir a los que nos escuchan. Bien, pues la candidatura del Retiro y del Prado, quiero decir que esto quizá va a ser un poquito rollo porque os voy a explicar qué es eso de un sitio patrimonio mundial y por qué se inscriben y qué otros sitios hay y por qué se ha inscrito el de Madrid. Bien, pues esto lleva un proceso complejísimo. A ver. ¿Hay mejor? ¿Ahora mejor? Vale, gracias. Normalmente son procesos muy complejos que llevan muchísimos años, que en el caso de Madrid ha tenido éxito a la primera que hemos llegado, pero que normalmente muchas veces no son aprobados la primera vez, sino que se presentan, se les ponen algunas pegas, se retiran, se vuelven a presentar. Pero en el caso de Madrid, pues tuvimos suerte y nos inscribieron a la primera. Pero para eso antes hay que cumplir una serie de etapas y hacer un dossier que es muy complejo y laborioso, del que te dan un guión muy estricto, del cual no te puedes salir, pero que creo que el nuestro, Pedro, no me acuerdo, pero pesaba casi 7 kilos, ¿no? 5.000 páginas, porque tienes que explicar qué es el sitio, cómo lo proteges, sus valores, todo lo que hay dentro, en fin, y muchos requisitos que piden, cómo lo vas a proteger, cuáles son tus planes futuros, cómo te comprometes, porque sobre todo
inscribirse en la lista del Patrimonio Mundial es un orgullo y un honor, pero es sobre todo un compromiso. Yo creo que esto ya me habéis escuchado, los que alguna vez me habéis oído. Esto es lo importante de la lista de Patrimonio Mundial. Y para esto, por eso sacaba esta imagen, es fundamental que las administraciones que tienen, digamos, algún poder o que gestionan parte de ese bien, trabajen de acuerdo. Esto parece muy fácil y muy evidente, pues es dificilísimo. Sí, porque ahí veis Madrid, el sello de Madrid, de la comunidad y del ministerio. Bien, hoy en día Madrid y la comunidad están regidas por el mismo partido y el ministerio por otro partido, pero que se entienden bien. Pero nosotros hemos llegado a tener, Gloria, ¿cuánto han sido? 5 elecciones hemos pasado en el proceso de candidatura? Sí, hemos llegado a tener un partido distinto en cada una de las instituciones. No, es que se repitieron, yo creo que fueron 5 locales, regionales, se repitieron. Sí, en conjunto, hemos pasado 5, lo cual ha significado cada vez un cambio de equipo al que había que volverle a contar la historia y se tenía que volver a coordinar con otro equipo que además al poco tiempo también cambiaba y había que volvérselo a explicar. En fin, que ha sido solo en ese aspecto bastante dificultoso, pero hay que decir que siempre, que lo fantástico de esta candidatura es que en todo momento todos los partidos políticos siempre, no solamente han aceptado la idea, sino que la han apoyado y han colaborado. A veces en mayor o menor medida, pero siempre ha habido un apoyo unánime. Pues bien, la candidatura de lo que el nombre oficial de la candidatura con el que se manda a París no es este Paisaje de la Luz, sino es Paseo del Prado y Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias. Este es el nombre técnico oficial, pero claro, era un poquito largo, ¿no? Para utilizarlo habitualmente y así como marca, pues no era un poquito complicado. Con lo cual, no sé si esto, lo de la marca lo han explicado. Bueno, pues esto es importante porque es cómo hacer llegar esto de paisaje de las artes y las ciencias al público en general. Pues había que buscar una marca, un logo, una idea que fuera mucho más potente. Para esto, otra de las personas que trabajó en el equipo fue Manuel Estrada, un conocidísimo diseñador y comunicador, experto en comunicación, bueno, que ideó un poco entre todos, pero él ideó este logo y esta potencia del paisaje de la luz. Paisaje de la luz, no por solamente la luz de los cielos de Madrid, sino porque estamos hablando de la luz de la cultura, la luz de esas artes, la luz de esas ciencias a las que hace referencia, la luz de la ilustración, que como os ha explicado Paco, es precisamente un momento muy importante para el bien. Todas estas ideas de esa luz, no tanto de la luz física de los cielos madrileños, sino esta idea de luz como iluminación del espíritu y del conocimiento, es la que queremos transmitir con esta imagen. Y esto es la campaña que ya habréis visto pues, colgada en banderolas o en carteles por algunos lugares de Madrid. Bien. Empezamos entonces con la lista del Patrimonio Mundial. ¿Qué es esto de la lista del Patrimonio Mundial? La lista del Patrimonio Mundial surge porque en 1972, desde UNESCO, se crea la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Natural y Cultural. Es una convención internacional que han firmado hasta ahora, me parece que 190 países, y que es preciosa, es una idea maravillosa. Es una convención que viene a decir, hay algunos lugares en el mundo, lugares estamos hablando, porque lugares físicos, algunos lugares en el mundo que son tan importantes en su patrimonio que trascienden las fronteras. Entonces, no es un patrimonio ya de una sola región o de una sola nación, sino que esto trasciende más allá y es patrimonio de todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, entre todas las naciones, cooperar para mantener esos bienes o esos sitios para que, igual que los hemos recibido nosotros,
podamos transmitirlo a las generaciones futuras. Es decir, es una convención que en realidad es un acuerdo internacional de cooperación para que cada país que quiera inscribir uno de estos sitios en la lista se comprometa a mantenerlo, a conservarlo y a gestionarlo para las generaciones futuras. Y os insisto en esta idea porque es muy importante. O sea, no es qué bonito es el paisaje de la luz. No, el paisaje de la luz, España, cuando ha conseguido la inscripción, desde el momento en que presenta el expediente, lo que dice es: me estoy comprometiendo a salvaguardar, a gestionar y a conservar esto, y además, como tiene importancia para toda la humanidad, en las mejores condiciones, de forma que sea modelo para otros lugares que, aunque pueden ser igualmente importantes para la nación, no lo son a escala mundial. Bueno, pues esta es la idea principal, y además tiene otra, aparte esta idea de cooperación y de trascendencia y de que todos participemos de un patrimonio común, de un patrimonio mundial, tiene otra idea preciosa la Convención en el año 72, y es unir el patrimonio natural y el cultural, y decir, es que ya no podemos separar, o sea, en la Tierra ya no se puede separar lo que es naturaleza y lo que es cultura, porque hasta entonces pues, habían tenido mucha importancia, por ejemplo, los movimientos conservacionistas de la naturaleza, como los movimientos ecologistas que habían surgido con gran fuerza en los años 60, ¿no? Dices, es que no se puede entender ya una naturaleza prístina, no tocada por la mano del hombre. No, es que la naturaleza, todo el planeta, está ya alterada por la mano del hombre, en mayor o menor medida, pero además es que eso ha influido totalmente, o sea, la naturaleza influye en la forma de cómo han vivido una comunidad. Es que su relación con el medio ambiente ha determinado pues, la forma de sus hábitats, su gastronomía, sus creencias. No tenemos más que mirar al mundo rural, por ejemplo, para comprender que el calendario agrícola y el calendario religioso van íntimamente unidos. O sea, que es que no se puede separar la naturaleza de la cultura. Y esto es lo que viene a decir la Convención, que en su día es una noción totalmente innovadora, ¿no? La de naturaleza y cultura que van unidas. Esto, donde mejor se ve es en los, por ejemplo, un caso evidente, es en los jardines, ¿no? Aunque se están trabajando, cuando estás trabajando haciendo un jardín, estás trabajando con elementos naturales como es la vegetación o el agua o la tierra o incluso el soleamiento, sin embargo, estás creando, aportando la cultura que es la que transforma ese medio ambiente, ¿no? Ese sería el caso más claro. Bien, pues de esta convención, de esta idea tan espectacular que surge, a ver, me parece que lo tengo, surge con los casos de cooperación internacional. Os sonará cuando, recordaréis cuando se hace la presa de Asuán, y van a quedar los templos de Abu Simbel sumergidos por las aguas, pues hay una enorme campaña, esto es el año 65, me parece, creo que es 67, hay una gran campaña internacional para ayudar a trasladar estos templos a otro lugar y de esa forma preservarlos. Y la campaña internacional, por ejemplo, España tuvo un papel muy activo y por eso sabéis que tenemos el templo de Devot. En realidad es uno de esos templos que iba a quedar sepultado por las aguas, que es regalo del gobierno egipcio por la ayuda que presta España para verlo. Si miráis, os aconsejo, es muy curioso ver antiguos vídeos que podéis encontrar en YouTube de cómo van, es una cosa para su día impresionante, cómo van trasladando esos templos pieza a pieza, ¿no? Pues igual que con los templos de Abu Simbel, también surge otra campaña muy importante para salvar Venecia, también surge otra para salvar los templos de Borobudur, y empieza a haber esta idea de que es posible una cooperación internacional que salvaguarde ese patrimonio común que se cree que es tan importante para toda la humanidad. Entonces, la Convención desde ese momento se transforma en uno de los documentos más innovadores en cuanto a protección del patrimonio, y eso se refleja también en las legislaciones nacionales.
hoy en día, y además se crea esta lista, dice, bueno, oye, ¿y cuáles son los sitios que que nos parece que? Bueno, pues vamos a hacer una lista y entonces que todos los países vayan presentando lo que ellos creen que tiene valor universal excepcional. Es decir, que no tiene un valor local, ni nacional, ni regional, que puede ser muy importante, pero que va más allá y que tiene este valor universal excepcional. Y entonces se establece un proceso administrativo que los países van presentando los bienes que ellos, o los sitios que consideran que tienen este valor, y el Comité del Patrimonio Mundial, que se reúne todos los años, examina los documentos y se hacen previamente unas evaluaciones por parte de ICOMOS, que es el organismo que asesora a UNESCO en los aspectos culturales, y de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es una asociación muy potente de conservación de la naturaleza que asesora a la UNESCO sobre los bienes naturales. Y veremos, a veces lo hacen de forma conjunta. Entonces, estas dos se presenta un país presenta un sitio, los expertos de estas dos organizaciones ven si está todo correcto, visitan el sitio. Nosotros tuvimos, Pedro, ¿fue hace 3 años? Sí, antes del COVID, gracias a Dios vino justo antes del COVID, y le estuvimos paseando, él va viendo, mirando, él hace un informe, otros expertos de fuera que no sabes quién son como los de los gourmets, ¿no? No sabes si han venido, no han venido, pero hay como unas 30 personas que emiten informes y eso al final se hace una recomendación final que puede ser, pues, sí, consideramos que se puede inscribir, consideramos que no, o consideramos que sí, pero está fatal conservado y tienen que mejorar, así que cuando mejoren que vuelvan, en fin. Y eso lo vota luego el Comité de Patrimonio Mundial, que son 21 países que van rotando cada año, y son los que votan realmente, que a veces no votan exactamente lo que está en los informes técnicos, porque también os lo voy a decir, porque si os metéis lo vais a encontrar rápidamente, porque últimamente se está politizando un poquito la elección de los sitios. No se hace solo caso a las razones técnicas, sino pues a veces es, si tú votas para que se inscriba el mío, pues yo voto para que se inscriba el tuyo, si lo hay. O, por ejemplo, se ve mucho eso desde el principio, ¿no? Si los países árabes, algún país árabe presentaba un sitio, inmediatamente Israel, si estaba en el comité, encontraba pegas, o al revés, si Israel presentaba algún sitio, los países árabes encontraban pegas para no inscribirlo. En fin, surgen discusiones y finalmente se vota. Nosotros, el comité votó el día además 25 de julio, y nos inscribieron porque teníamos pegas, teníamos algunas peguitas que si queréis discutimos luego. Pero bueno, desde 1972 hasta hoy, que se celebran exactamente 50, este año celebramos 50 años de la Convención, se han inscrito 1.154 sitios en 167 estados parte. Es decir, hay unos países que acumulan muchísimos sitios y otros pues que no. Este es uno de los grandes problemas de la lista. Si veis, voy a volver, esta es la página web de UNESCO. Si veis el mapa de dónde están, ahí podéis pinchar en cada una de las cositas, pues veréis que en Europa hay muchísimos y que en cambio pues en África, por ejemplo, hay muy pocos, y si os vais a Australia o a Asia, pues también todavía hay pocos. Y esta es una de las grandes críticas que se hace a la lista, que realmente no está el patrimonio mundial, sino que hay países, como los europeos, que tienen muchísimos más sitios. Esto se debe realmente a varias razones. Una, que la Convención nació en principio de miembros europeos y luego se fueron adhiriendo más países, ¿no? Pero en principio fueron más países occidentales, digamos, los que propulsaron esta idea. Segundo, porque hacer un expediente
son muchos años de trabajo, es decir, tienes que tener unos gobiernos estables y que sigan una línea estratégica y que estén de acuerdo, porque si no es muy difícil. Luego, que es costoso, porque tienes un equipo de gente que va desde los expertos, en este caso, de los expertos de arboricultura que teníamos, a los expertos en administración, a como Gloria, en toda la documentación sobre la que hay que apoyar, es decir, requieren un equipo de gente que muchos de estos países no tienen técnicos y expertos formados para ellos. Y claro, resulta muy caro. Entonces, pues es complicado. Y aunque una de las ideas de la Convención es precisamente, hay una línea de financiación para que los países más desarrollados apoyen las candidaturas, y de hecho se limitan. Antes todos los países podían presentar todas las que quisieran. Ahora no. Ahora hay un número cerrado de candidaturas. Solo se pueden presentar como mucho una al año y además me parece que son 35 en total de todo el mundo. Y tienen preferencia todos aquellos que no tienen nada inscrito todavía, ¿no? Pero de todas maneras es muy emocionante porque cuando se reúne el comité y hay algún país que tiene poquitos, bueno, siempre da alegría, ¿no? Cuando dicen, ya da como con el mazo y dice el presidente o la presidenta de la reunión, ¿y queda inscrito? Pues todo el mundo aplaude, todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Pero los países que no tienen, eso no lo podéis imaginar, porque además suelen ser ya muchos de lugares de poblaciones indígenas, autóctonas, y están allí vestidos con sus ropajes tradicionales, banderas. Es una alegría que no os podéis imaginar, ¿no? Mientras que España, Italia, China, pues sí, qué alegría, mucha alegría, pero bueno, pues más contenida, ¿no? Os explico todo esto porque creo que es importante para que comprendáis la dimensión de lo que estamos hablando. De esto podéis deducir que se espera que los países desarrollados, o sea, los países occidentales, si tenemos un bien, lo tengamos en perfecto estado de revista. Porque, oye, se supone que ya tenemos experiencia, que tenemos personal, que tenemos medios, que tenemos una legislación que protege. Entonces, se espera de nosotros que lo tengamos de forma impecable. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando presentas un expediente, pues no es lo mismo que lo presente España que Mali, voy a poner, que tiene unos espectaculares, unos sitios espectaculares. Pero, claro, te miran y te exigen muchísimo más que podrían exigirle a otro país, ¿no? Y estos son solo algunos de los lugares de la lista, pues que hay algunos muy famosos, como las pirámides, la Gran Muralla, pero otros menos conocidos os aconsejo que os paséis porque realmente se sorprende uno de las cosas que hay en el mundo. Es impresionante. Estos Budas de Lushan, pero también, claro, la convención, es muy bonito ver la evolución de las inscripciones porque también va mostrando un poco la evolución de lo que es la idea de patrimonio, ¿no? Cuando empieza la convención, todo eran iglesias, centros históricos, ruinas arqueológicas, en fin, lo que se entendía generalmente por patrimonio y monumento. Pero a medida que pasa el tiempo, pues se han ido incorporando candidaturas, por ejemplo, de patrimonio industrial, que todos recordaréis. Antes los restos de las industrias, hace 50 años, pues todo el mundo decía, qué asco, a ver si ya quitan esto una vez, ¿no? Ahora es a ver cómo podemos conservar estos restos de esta fábrica. Pero eso demuestra que hay una evolución en la noción de patrimonio que en la lista de patrimonio mundial se ve estupendamente. Como por ejemplo es el caso este del Guggenheim, que es el patrimonio del siglo XX. Aquí todavía, hoy en día, seguimos, por desgracia, destruyendo joyas arquitectónicas del siglo XX, porque todavía cuesta un poco aceptar que algo que se ha construido hace a lo mejor solo 50 años pueda tener una importancia como una catedral gótica. Bueno, pues estas inscripciones, por ejemplo, la obra de Frank Lloyd Wright o de Le Corbusier o incluso de Gaudí, pues se han ido incorporando de forma que también el patrimonio del siglo XX. Veis también Stonehenge, por ejemplo, y algunos otros más curiosos, como es, por ejemplo, la región de Champagne. No solamente por sus viñedos, pensar que no se
no se inscribe el producto, no se inscribe la marca, se inscribe el sitio. Y entonces en Champagne se inscribieron los viñedos, pero también las bodegas donde se hace el champagne, las oficinas y las fábricas donde se realiza toda la gestión del lugar. Así que van apareciendo nuevas. Y esto, por ejemplo, diré, pues esto es en realidad un matadero, es Fray Bentos, en Uruguay, y como veis es una fábrica cárnica. Pues esto también está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. O sea que la lista de Patrimonio Mundial os recomiendo que os vayáis paseando porque es muy curiosa y demuestra cómo esa idea de patrimonio ha ido variando. Bueno, España tiene... Pedro, ¿tú me das un toque, por favor, cuando...? En España siempre... como Estado, parte de la Convención, ha tenido una estrategia de inscribir sitios. Ha habido veces que se han inscrito hasta 4, porque en tiempos antiguos, vamos, en los primeros años de la Convención, pues presentabas todos. Los primeros que se inscribieron fueron la Alhambra y el Centro Histórico de Córdoba, y es muy gracioso ver los dossiers de los primeros años, porque los expedientes son como una cosita así, claro, eran otros tiempos, con unas fotos pegadas, casi parecen más un trabajo de escolar que un expediente. Pero claro, eran también, pues no sé cómo decir, el Taj Mahal, el San Pedro de Roma, o sea, ¿quién podía negar? No había muchas discusiones. Porque la lista no pretende tener todos los sitios espectaculares, ni todos los... no, la lista lo que pretende es, a ver si os lo puedo explicar, es como guardar un modelo de que represente una cultura o un momento de la civilización. Es decir, que si inscribes una catedral gótica, por poner este ejemplo, pongo siempre porque es muy fácil de comprender, si inscribes una catedral gótica no puedes llegar con otra, porque ya está. ¿Qué pasa? Que esto empezó a pervertirse un poco. Entonces, yo inscribo una catedral gótica. Pero es que yo tengo una que es tardogótica. Vale, bueno, venga. Bueno, es que yo tengo uno que es altogótica. Bueno, venga, bueno, es que yo tengo una que tiene además añadidos renacentistas. Bueno, vale, tal, ¿no? Y entonces todo el mundo ha ido encontrando su hueco. ¿Qué pasa? Que en Europa ya no cabe más ni templos ni centros históricos porque tenemos medievales del 12, de mediados del 12, de principios del 12... O sea que ya hay muchos ejemplos de muchas cosas. Y entonces es difícil, lo que intenta la lista, lo primero, hay ahora mismo una estrategia que es que represente bien, o sea, es decir, ampliar y que desaparezca ese desequilibrio que hay entre regiones y al mismo tiempo procurar llenar lo que se llaman los huecos de la lista, ¿no? Pues eso, de repente alguien dice, oye, presento una cosa industrial, porque todavía no había nada industrial. Es verdad, pues nada, pues venga. Entonces, a veces ocurre que, por ejemplo, la primera catedral gótica que se inscribe, o la primera tardogótica, no es la mejor, porque a lo mejor luego aparece otra. Pero ya es la primera, vamos, ya ese hueco, esa representatividad ya ha quedado cubierto. Entonces, tú ya no tienes sitio en la lista. Esto lo digo para entender algunas candidaturas que son rechazadas, por ejemplo, como fue el paisaje de La Rioja. Es que ya hay 12 viñedos europeos. Y entonces dicen, oye, ya, pues sí, aunque es distinta, cada cosa es distinta y efectivamente todo es único, pero es que ya tenemos viñedos en terrazas, viñedos en llanura, viñedos en colinas, viñedos en tal. Dices, pues que ya no caben, ¿no? Tienes que encontrar, hay una historia, tienes que encontrar ese valor universal excepcional que te haga entrar en la lista. Bueno, pues España ha ido desde el comienzo con una estrategia siempre de intentar introducir bienes todos los años y además como España tiene un patrimonio especialmente variado,
que entre otras cosas se debe a la variedad de climas que tiene, mientras que otros países son mucho más uniformes. España tiene una variedad de climas que también ha obligado a que nuestras arquitecturas y nuestros modos de vida sean muy diferentes. Pues España ha ido presentando siempre, todos los años ha ido presentando al principio varias y ahora pues una. En esta página del Ministerio de Cultura podéis ver los que hay, porque España tiene 49. Con un poco de suerte, este año, que cumple la Convención 50 años y se presenta la candidatura de este año, es Menorca Talayótica, una candidatura preciosa y estupendamente hecha, pero que ya fue presentada, le pusieron pegas y la han vuelto a rehacer y está fantástico. Yo creo que es una inscripción segura, porque lo han bordado. Pues llegaremos a los 50 en los 50 años, o sea que seremos los 50 de los 50. Durante años España fue la primera en número, seguida de Italia, pero desde hace unos años es Italia, porque los italianos todos los años presentan, si no una, intentan colar dos, porque también puedes presentar con partidas transnacionales y esas no cuentan, o sea, aparte de la tuya. O sea, que todos aquí buscan un poquito su hueco, ¿no? Y China, que va embalada, al principio China no presentaba, pero en los últimos años ha ido presentando y va también muy... Pero no se trata de quién tiene más, a ver si comprendéis quién tiene más y quién tiene menos, porque hay países que a lo mejor tienen un patrimonio mucho más rico que el español, no lo sé, pero a lo mejor no han presentado candidaturas. O sea, que no es porque yo tengo más, soy el que mejor patrimonio tengo. Italia tiene más, pero no quiere decir que sea ni más rico ni mejor que el español, sino que simplemente ellos han tenido una estrategia de ir presentando y además las pelean mucho. Como en fútbol, los italianos son un poquito más rulleros con este. Bueno, pues España, como os digo, lo primera fue la Alhambra de Granada y os he hablado de la obra de Gaudí, pero también presentamos un patrimonio industrial como el puente y también tenemos algunos lugares naturales que son, por ejemplo, Doñana, aunque como sigan como van, porque ya nos han llamado la atención varias veces, ¿no? Entonces, la comunidad, es decir, creo que la región, como región que más tiene en el mundo es Castilla y León, me parece recordar. Pero vuelvo a decir que esto de más y menos a mí no me hace mucha ilusión, ¿no? Digo anecdóticamente, pero no me hace mucha ilusión, porque parece que es mejor. Madrid, fijaros, hay países en el mundo que no tienen ninguna inscripción. Y Madrid, que es esto en el mundo, tiene 4 sitios. Bueno, 5, perdón. Claro, es que aquí pongo 4 porque no son el del paisaje de la luz. Tiene 5, que son Aranjuez, El Escorial, Alcalá de Henares y el Hayedo de Montejo. El Hayedo de Montejo, bueno, y el paisaje de la luz. El Hayedo de Montejo porque está en una candidatura. Hay candidaturas que se pueden hacer no de un sitio, sino de varios. Por ejemplo, los hayedos europeos. Entonces, el Hayedo de Montejo en sí mismo no tendría valor universal, excepcional, pero los hayedos de Europa, cogidos los representativos, sí tienen, y el Hayedo de Montejo está representando el hayedo más meridional de los europeos. Sí, pero la reserva de la biosfera, eso es... A ver, UNESCO tiene 2 ramas, que una es la cultura y otra es, digamos, la naturaleza. La Convención unía las 2 en la lista, pero en UNESCO se sigue trabajando, por un lado, por la vía de la cultura y la educación, y por otro lado, el de la naturaleza. Y desde antes, yo creo que las reservas de la biosfera me parece que son anteriores. El programa MAB, no sé si es anterior a la lista y a la Convención. Precisamente por eso, por la potencia que tuvieron los movimientos ecologistas. Entonces, me parece que ese programa surgió antes, que es el de las reservas de la biosfera. Hay sitios que coinciden, reserva de la biosfera, y que además también son patrimonio mundial, pero muchos otros no. Por eso te digo, no es, por ejemplo, Menorca creo que Menorca es reserva de la biosfera y fue declarada reserva de la biosfera creo que hace unos 20 años, y ahora
se presenta a Patrimonio Mundial por otras razones, ¿no? Entonces, a veces coinciden, a veces no. Bueno, pues aquí tenéis Aranjuez, el Escorial, Alcalá y el Alledo. Bueno, y ahora vamos a introducir, porque nosotros, ¿qué tipos hay en la Convención? En la Convención hay una serie de tipologías de monumentos. Hay los monumentos aislados, los sitios, los centros históricos, y de repente surgió en los años 90 una idea de patrimonio que rompió los moldes, ¿no? Porque era ya la fusión esta total que os digo de cultura y naturaleza. También buscando un poco la idea de poder introducir lo que no eran monumentos como lo entendíamos desde el punto de vista occidental, pero que para otras culturas en otras regiones sí lo eran, porque ellos decían, oye, vosotros tenéis las catedrales, pero nosotros tenemos las montañas sagradas. Y nuestra idea de patrimonio es que esa montaña es tan sagrada como vuestra catedral. Claro, pero ¿cómo medir esto? Y entonces, después de muchas discusiones, surgió este concepto de los paisajes culturales, que era la acción del hombre y la naturaleza unidos. Es el resultado de la acción del hombre y de la naturaleza. Y la acción del hombre, ojo, puede ser solo el valor que le otorga. No tiene por qué ser algo físico que ha modificado esa naturaleza, sino, por ejemplo, el otorgarle un carácter sagrado a una montaña, a un bosque, a un río. Pero esto, además, entramos en otra de las innovaciones de la idea de patrimonio, que es la idea de lo inmaterial, de lo intangible. Aquí, cuando decías monumento, hace 80 años todo el mundo pensaba en algo construido, como mucho unas ruinas, por ejemplo, romanas, también una cosa arqueológica, pues también era un monumento, un centro histórico. Pero nadie hablaba de ese patrimonio inmaterial, que ahora también sabéis que a raíz de la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que fue otra de las innovaciones, pues también se están incluyendo allí conocimientos tradicionales, por ejemplo, la cerámica de Talavera, o la construcción de las paredes de los muros de piedra seca, o las fallas, o los tambores de Calanda también están, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay menos requisitos para entrar, ¿eh? Esa lista es más fácil que la de Patrimonio Mundial. Pero bueno, aquí os pongo un ejemplo claro de los paisajes culturales, ¿no? Esto es la acción del hombre y de la naturaleza, o sea, naturaleza y cultura unidos y así vamos. Pero oye, es que había otros que decían, oye, nosotros no tenemos a lo mejor la obra de Bernini o de Miguel Ángel o de Villanueva o de Sabatini, que hasta ahora con el año. Lo que tenemos son paisajes o áreas que han sido modeladas por la mano del hombre, no de un hombre, como el anterior jardín, que ha sido fruto de un diseño, sino por generaciones y generaciones, fijaros qué idea tan bonita, ¿no? Generaciones de trabajadores anónimos durante siglos, pero que han dado lugar a unos paisajes que reflejan ese modo de vivir que es lo que busca la lista, ¿no? Y entonces se introdujeron, esto era una idea muy rompedora, o sea, no conocemos a los autores, es de muchos tal, además normalmente los paisajes culturales son enormes, porque hay algunos que son cientos de miles, cientos de miles de kilómetros, pero miles de kilómetros cuadrados, y son muy difíciles porque tú tienes que presentar también un plan de gestión de cómo vas a conservar eso y de cómo lo vas a proteger y los que vas a conservar. Y esto es muy complicado de justificar en estos y de argumentar en estos sitios, ¿no? Pero así se presentaban, por ejemplo, el primero, que me parece que no lo he traído, perdonad. Bueno, el primero fue precisamente una montaña sagrada en la que dijeron, oye, que estaba ya inscrita, era ya sitio patrimonio mundial natural, y dijeron los neozelandeses, pero es que nosotros, aparte de ese valor natural, le conferimos otro valor cultural y queremos que se reinscriba.
Vale, pues muy bien. Costó mucha discusión aceptar porque en su momento era muy revolucionario. Y entonces llegaron las terrazas de arroz de Filipinas y dijeron, pues nosotros no tenemos ese carácter sagrado, que parece que sí, pero tenemos este increíble paisaje que seguro que todos conocéis, ¿no? De las terrazas y Fugao, que es una cosa increíble, cómo el ingenio del hombre ha construido semejante paisaje. Y entonces, a raíz de eso, pues empezaron a inscribirse muchos paisajes culturales que abrían de esta forma también una vía a que todos esos países que tenían un patrimonio distinto pudieran estar representados en la lista. Perdonad porque igual me estoy entendiendo, pero creo que es muy importante para vosotros que comprendáis esta noción de patrimonio mundial, que a veces parece como las 7 maravillas del mundo, ¿ah? ¿La ponemos lo más bonito? Pues no, ¿no? Como habéis visto, la factoría esta cárnica de Fray Bentos, pues así como preciosa, no es, ¿no? Pero representa, fijaros, la industria cárnica en Uruguay y en Argentina, lo que ha supuesto, ¿no? Bueno, pues eso es. Y entonces aquí os traigo algunos de los paisajes culturales que se han inscrito, como los viñedos del Prosecco, las terrazas de arroz Honey chinas, son, yo voy a decir, creo que es lo más bonito que he visto nunca en mi vida, o sea, estar allí y ver ponerse el sol, que se empiezan todas las terrazas, cada una a teñir de un color, es una cosa verdaderamente espectacular. Pero claro, problemas de conservación, porque esto es precioso, pero esto se conserva porque hay unos señores metidos hasta aquí en el agua, con bueyes, arando de forma medieval. Siguen, entonces dices, oye, lo que no podemos hacer es fosilizar una manera de trabajar y solamente para que se mantenga esto. Lo primero de todo, el patrimonio debe revertir en el bienestar de la comunidad que lo vive, que lo habita. Pues habrá que encontrar maneras para, en medio de estas terrazas, meter una carretera sin que se vea mucho, habrá que dotar de escuelas, habrá que dotar de centros sanitarios, habrá que dotarles de algún medio mecánico que no les obligue a trabajar como trabajan. Esto es muy complicado en cuanto a la gestión. Y en la ciudad también lo es, porque el Paseo del Prado y el Retiro han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque es que la ciudad ha ido cambiando y las necesidades de la comunidad que lo habita también ha ido cambiando. Entonces, ¿cómo adaptarse a los nuevos requerimientos, pero sin perder la esencia de lo que eres? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Esto tenéis también, son unos arrozales en Bali, y esta es la Serra, casos españoles, la Serra de la Tramuntana en Mallorca, o uno que fue inscrito hace muy poquito, hace 2 años, que es Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, que es espectacular. Bien, pues como os decía, todas estas inscripciones se basan en el valor universal excepcional. Esto se llama así técnicamente el BUE, ¿verdad? Que ya para no repetirlo tanto. Y llegamos entonces al Paseo del Prado y al Buen Retiro. ¿Vale? Y nosotros, ¿cómo que nos inscribimos? Porque además nosotros hicimos una cosa innovadora, que era todos los paisajes culturales en general, en su enorme mayoría, salvo algún jardín que está inserto dentro de un palacio en una ciudad, por ejemplo, los Bóboli, que están inscritos en Florencia, pero eran un jardincito. Todo el resto de los paisajes culturales pues son un poco lo que veis: viñedos, las plantaciones de agave, tequila, un conjunto de... En fin, que nadie había presentado un paisaje cultural dentro de una ciudad, y comprender que dentro de una ciudad hay un paisaje cultural, porque en realidad lo que tenemos es un pedazo de naturaleza que el hombre ha cambiado porque ha hecho jardines. ¿Y qué tiene de importante esto? Pues es otra innovación en la lista, porque en la lista hasta ahora algo que nos parece muy normal, que son nuestros parques y nuestros jardines en las ciudades, que además, por ejemplo, con la pandemia se han demostrado una pieza indispensable para el bienestar de los ciudadanos y de la comunidad, que es lo que... No había ninguno inscrito. O
sea, no había ningún sitio inscrito que hubiera tenido en cuenta el valor histórico del verde en la ciudad. No hay ningún parque público, no hay nadie había considerado hasta ahora que estos pues no se había considerado. Y entonces, pues nosotros dijimos, pues vamos a ir por esto. ¿Qué pasa? Que esto es difícil de comprender cuando tienes, claro, este paisaje cultural con coches por en medio, el trajín, tal, y era muy difícil y muy arriesgado. ¿Qué podían pensar? Que nosotros lo que queríamos era inscribir otro centro histórico más, pero que habíamos buscado ahí y decir, oye, mira, esto no cuela, esto es un centro histórico y se acabó. Pero nosotros decíamos, no, mira, es que el 75% de nuestro bien es verde, porque está el Paseo del Prado, el Retiro y el Jardín Botánico. Y nace con la intención de ser un área verde para disfrute de los ciudadanos. Y eso no lo hay hasta ahora. Y entonces, ¿en qué se basa nuestro valor universal excepcional? Pues en 6 temas fundamentales. Estos sí son los que tenéis que tener claros. Aquí decimos es uno de los primeros paseos urbanos europeos abierto a todas las clases sociales. Bueno, en realidad hasta donde nos han llevado nuestras investigaciones somos el primero, ¿vale? Esta es la primera vez. O sea, en el siglo XVI Madrid se convierte en la capital europea más sostenible. Parece mentira, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues éramos los más sostenibles porque es la primera vez que se hace un paseo con elementos vegetales, o sea, un trozo de naturaleza, un paseo ordenado, arreglado, con sus fuentes, con sus árboles, que se cuida para que la gente se pasee y pueda, dentro de la ciudad, disfrutar de la naturaleza. Esta idea es revolucionaria. Es cierto que enseguida, 50 años después, empieza a surgir en todas las capitales europeas como es normal, porque antes todas las capitales europeas en general pues venían de núcleos medievales donde es muy difícil introducir un área verde. Y es cierto que había alamedas o paseos fuera de las ciudades que conectaban. Bueno, y lo hemos vivido muchos de los que estamos aquí. Todos recordamos que cuando no había tanta autopista y viajabas en coche por las carreteras nacionales, sabías que ibas a llegar a un pueblo porque empezaban los árboles, ¿no? Que era donde la gente del pueblo salía a pasear. Ahora no, quitaron todos los árboles de las carreteras y ya no hay esto. Pero entonces Madrid se convierte en la primera ciudad, ¿eh? Esto lo vamos a ver. Además, desde que se crea el Retiro, como os ha contado Paco, que es después, ligeramente después, hacia 1630, porque estamos hablando de mediados del siglo XVI, pero hacia 1630 se construye el Retiro y con esa magnífica colección de arte que os habrá contado un poco Paco. Y desde entonces este sitio, pues, tiene una especial vinculación con las artes. Fijaros que esa vinculación ha seguido muchas de las obras del Museo del Prado actual, en realidad pertenecen al antiguo Palacio del Buen Retiro, es decir, a pocos metros de donde se encuentran han viajado. Y desde entonces, pues esta vinculación con las artes no ha ido más que incrementándose. Además, ¿qué ocurre? Que durante la Ilustración, que es un modelo de intervención urbanística del despotismo ilustrado, que está ligado, además, al valor 4, que es que esta intervención urbana está ligada a las ciencias, porque se crea un área de estudio y experimentación. Es decir, no solo se busca, con el Paseo del Prado, con la reforma de Carlos III, no solo se busca hermosear, como se decía, la ciudad y dotarla de un salón del Prado para paseo. Por cierto, y se me ha olvidado, el Paseo del Prado, los paseos, están abiertos a todas las clases sociales. Porque años después, perdonad que vuelvo para atrás, esto es importante, cuando se crea el Paseo del Prado y empieza a utilizarse como lugar de idas y venidas, que seguro que Paco os lo ha descrito con todos esos, pues como os habrá contado, había de todo, ¿eh? De todo, se habrá explayado, ¿no? Conociéndole. Pues había de todo. Y estaba desde la más alta alcurnia y la nobleza que iba con sus carruajes, hasta el golfillo
o las golfillas, o en fin, había de todo. Mientras que en otras ciudades, por ejemplo, cuando se abren los Campos Elíseos, que lo hace María de Médicis, pero ya en el siglo XVII, lo hace reservado para sus invitados. O la Unter-den-Linden, famosa berlinesa, pues también se crea, y si veis antiguos grabados de la Unter-den-Linden veréis que hay una vallita, porque estaba también reservado. Mientras que aquí, bueno, mira, debe ser esto de Madrid que siempre hemos acogido, pero ya desde antaño, y aquí se mezclaba todo el mundo y nos daba igual. Y entonces, vuelvo a los valores 3 y 4, esta idea no solo de hermosear el paseo y dotarle de un salón adecuado, urbanísticamente hablando, sino que Carlos III tiene esa idea que sigue siendo espectacular, de aquí es donde viene la gente a pasearse, pues además de pasearse y disfrutar, va a aprender. Y voy a poner a su disposición el jardín botánico con las clases de botánica abiertas y donde se reparten gratis las plantas medicinales. Y además el observatorio y además el hospital. Eran los grandes centros de investigación en aquel entonces. Y Carlos III pone esto, y el original Museo del Prado, que era Gabinete de Ciencias Naturales, con una biblioteca a pie de calle, enfrentada al botánico, que lo explica Villanueva en la explicación que hace de su proyecto. Es decir, que era un lugar no solamente para pasear, para disfrutar, para encontrarse y para hacer todo tipo de cosas, sino que además se aprendía. Esta idea innovadora, que yo creo que sigue siendo innovadora hoy en día, pues es la que y que está ligada a las ciencias, es la que sigue siendo muy especial. O sea, no solamente somos una zona verde, o sea, no es la creación de un espacio verde y de una zona verde, como puede ser un parque normal en una ciudad, sino que además tenemos este especial vínculo con las artes y además tenemos ese especial vínculo con las ciencias. Y todo esto que tiene una enorme repercusión en el ámbito hispanoamericano. Hispanoamericano en aquel momento, porque eran territorios de la corona española, es decir, era tan territorio Nueva España o Nueva Granada como lo era Granada o como lo era Madrid. Y entonces disfrutaban. Pero este es un modelo que se lleva. El modelo de la Alameda hispana, que surge antes, mucho antes de los grandes bulevares franceses o de los grandes paseos arbolados, antes de eso surge la Alameda hispana. Pasa que un poco, como siempre, pues nos dejamos comer y decir los grandes bulevares, pero las alamedas, de hecho el primer parque público de toda América es la Alameda de México, que se crea pues también en el siglo XVI. A ver, Gloria, 1590. Ese es ni Central Park, no. La Alameda de México es el primer parque público de toda América. ¿Y de dónde viene la idea? Pues viene del Paseo del Prado, que es cierto que se copia en la Alameda de Hércules, que por otro lado, si miráis Wikipedia, pues veréis que está considerado, hasta hace poco estaba considerado como el primer espacio verde o paseo arbolado en una ciudad, pero a través, sobre todo, de la Alameda Hércules sevillana, pasa a Hispanoamérica. Es decir, que ha tenido una trascendencia universal nuestro bien. Parece mentira aquí desde Madrid, ¿verdad? Y nosotros paseando por el Paseo del Prado sin darnos cuenta de todo esto. Y luego, ¿qué tiene? Pues que estos valores de ciencia, de artes y esta trascendencia de la presencia de la naturaleza lo ha convertido en un espacio representativo. ¿Por qué las grandes...? No me preguntéis, porque yo después de todo, de llevar 5 años trabajando en esto, nadie me ha contestado. ¿Por qué las grandes instituciones de representación del Estado, por ejemplo, en lugar de irse hacia Palacio, que es donde deberían haber estado, ¿no?, y la zona más noble y más antigua, no, se viene aquí el Congreso, se viene aquí el Banco de España. Es decir, se vienen los grandes estamentos, por decirlo, que representan a una sociedad, si os dais cuenta, en el ámbito del bien, dentro de los límites del bien, es como un ministado. Está la Iglesia, el ejército, la representación de la sociedad, la economía,
los grandes hoteles, las comunicaciones, todo eso en un ámbito realmente muy reducido, si lo comparáis con otras. Bueno, pues no sé, es como, yo siempre digo que es como un agujero negro que va atrayendo hacia el área. Yo, que claro, soy de jardines, digo que todo esto es debido a la presencia de la naturaleza, que es lo que ha atraído a todos. Sospecho que no, pero bueno, hoy es el gran área representativa, ¿no? O sea, de la ciudad. Pero al mismo tiempo que es este área representativa de las grandes instituciones, al mismo tiempo es el lugar que han elegido y seguimos eligiendo los ciudadanos para si gana el Real Madrid o el Atleti, porque podían haberse ido a otra zona, pues mira que eligen las Cibeles y Neptuno. ¿Dónde se hacen las grandes manifestaciones? ¿Dónde se han hecho? Da igual, deportivas, culturales, políticas, sociales, el orgullo, las mujeres, todos, ¿no? La marcha contra el 23F, todo se ha hecho ahí. ¿Por qué? Porque es el lugar, yo creo que ha dejado una huella aquí, ¿no? Que es de lo que se trata el patrimonio. Nos ha dejado una huella en el inconsciente madrileño, que es allí donde vamos. A eso le sumas que no solamente vamos allí a protestar, a hacer deporte, a ver arte, a ver cultura, a ver ciencia, sino que además vamos, sobre todo, a disfrutar de la naturaleza. Bueno, pues entonces, resumiendo, los 6 valores serían la naturaleza, las artes, la ilustración, las ciencias, que no somos un modelo internacional y un espacio cívico incomparable. Aquí veis, no sé si veis muy bien, este es puntero, sí. Veis que más o menos los límites, es difícil el micrófono y el así que, bueno, si me escucháis, pero veis más o menos por dónde van los límites del bien y como veis, las 2/3 partes son verdes. Pues fijaros, son verdes. Pues dentro del poco espacio que queda para construir, la cantidad de instituciones representativas y la cantidad de tesoros que os podéis encontrar. O sea, el número, la densidad de museos, porque no son solo los grandes museos y centros culturales que hay, sino todos esos otros pequeños, o menos conocidos. O sea, no son solo el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, sino que además está el Museo de Antropología, está el de Artes Decorativas, está el Museo Naval, en fin, solo por citar los... es que no... Realmente, mientras hacíamos el expediente, ¿verdad? Y en cada visita seguimos, nosotros llevamos 10 años y seguimos descubriendo una cosa nueva. No os voy a hablar, por ejemplo, de las vidrieras que encierran todos los edificios que hay ahí, que es espectacular, de las interiores que se guardan en muchos de esos edificios, pero no es eso lo que lo hace especial. No quiero referirme a eso tangible material, porque guarda todas estas, pero sobre todo esos valores a los que he hecho alusión, ¿no? Bueno, aquí veis un poco la topografía del lugar y veis que además es un espacio verde complejo porque tiene un paseo arbolado, un parque, un jardín científico y todos ellos componen ese gran paisaje cultural urbano. Y más ni menos que guarda más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales. No os hablo de las fuentes y los monumentos porque no pararíamos. Todos ellos se recogieron en unas fichitas pequeñas, en unas fichas grandes, por eso ocupábamos 5.000 páginas, pero es que además hay más de 300 árboles singulares catalogados, no catalogados los singulares de la Comunidad de Madrid, pero sí por el Ayuntamiento, y creo que unos 25 de los realmente singulares, o sea que tiene monumentos vegetales también. Resumiendo, es uno de los primeros paseos europeos, pero esto es porque somos modestos, porque realmente somos el primero, abierto a todas las clases sociales y donde el espacio urbano se ordena a través de un elemento natural. Estas igual las habéis visto ya con Paco, está vinculado a las artes. Todo esto lo habréis visto, es una intervención urbanística. ¿Habéis visto a Carlos III estudiando?
Él es Carlos III, ¿veis? Con la florecita, estudiando en este precioso retrato de Rank. Ay. Y no os hablo de las increíbles fuentes y monumentos que guarda y de los lugares. Es que voy a pasar rápido porque esto ya supongo que os lo habrán hablado. Sabéis que uno de los grandes tesoros no son precisamente estos tesoros artísticos, sino el tesoro científico que guarda el Real Jardín Botánico, que es uno de los mayores tesoros científicos con los que cuenta España, que encierra todas las láminas. ¿Ha hablado Paco un poco de esto? No. Bueno, pues tiene una colección de láminas botánicas y todos los recuerdos de las grandes expediciones que se envían en el 18 a los territorios españoles, que es realmente impresionante, pero impresionante. El observatorio astronómico, esa pequeña joya que tenemos ahí, que la mitad de, bueno, ¿qué digo? La mitad de los madrileños, que nadie, casi muy poquitos madrileños conocen, que guarda el telescopio, una réplica, porque el original lo quemaron los franceses, el telescopio de Hirschfeld, que era el segundo de Europa en su día, el Hospital General, lo que hoy conocemos como el Reina Sofía, y bueno, esta idea a la puerta del Jardín Botánico de cómo se disfruta, pero también se aprende. Y cómo, por ejemplo, son la avenida Bucareli de México, o incluso, fijaros, la influencia es tan patente y tan clara que en La Habana se llamaba el Paseo del Prado. Hoy ha cambiado de nombre, pero se cambia, o en el Paseo de la Alameda de Santiago de Cuba, pero tantas y tantas alamedas que hay en todas las ciudades latinoamericanas, y cómo se ha convertido en un espacio cívico y representativo de expresión libre de siempre, y guarda estos monumentos artísticos, otros menos conocidos, como la impresionante escalera de la Armada, o el banco, o el patio de operaciones del banco, como la Caja de las Letras que tenéis aquí al lado justo, o nuestra lengua. ¿Dónde se encuentra el organismo que vela por nuestra lengua? Pues resulta que también, que nos da esa dimensión universal, los salones de la Casa América, pero también, igual que en su día fue innovador y fue un avance en las ciencias, también con la presencia de Media Lab, hoy desgraciadamente trasladado a Matadero, representaba también la innovación en la investigación sobre la ciudad. Pero a los que estuvieron, pues la Cátedra de Cajal, es que fijaros lo que estaba, pero es que la Casa de Cajal estaba en Alfonso XII, y en el Instituto Isabel la Católica, que está un poco más allá, han estado sus archivos y sus papeles hasta hace muy poquito. O guarda el primer metro que Ibáñez, con el que bueno, no es el primer metro, la medida con la que se realizó el primer mapa de España, en la época de Ibáñez Ibero, que en cualquier otro momento hubiera sido el presidente del internacional del Consejo de Pesas y Medidas, se llamaba, creo. Si hubiera sido inglés o francés, pues le conocería a todo el mundo. A Ibáñez Ibero le conocemos unos pocos por sus planos, y yo ahora he tenido ocasión de, gracias a Dios, enterarme de esto. Y el primer plano de América de Juan de la Cosa, que figura con ¿dónde está? En el Museo Naval. O obras de estas tallas internacionales, ¿no? Esto es una sucesión, no sé si os lo habrá puesto Paco. Sí, pues entonces me la salto. Claro, esto es... nos hemos coordinado quizá. Y veis... cómo no solo ha sido ese lugar de artes y de ciencias, ese lugar de naturaleza, sino que ha sido de la diversión, de los que hasta hacían carreras de natación en el estanque. Es impresionante, ¿verdad? Cualquiera se tira ahora con los bichos esos que hay. Cómo nos miran los grandes botánicos del jardín botánico, y cómo, aunque ha cambiado en su fisonomía y en sus árboles, desde luego, nada de que esos plátanos centenarios a los que se encadenaba la baronesa
ni son centenarios, bueno, sí son plátanos, algunos, que no todos, pero como veis, fijaros aquí cómo era, es que ha sido un palmeral, esto es poco, pero hay fotografías en las que seguro conoceréis, en las que el Paseo del Prado es un palmeral, y no hace tanto, pero siempre tanto, se ha disfrutado de la música, igual que con la Torrecilla de Juan, no sé qué me ha pasado, no sé si estoy dando, y cómo desde siempre ha sido objeto de preocupación, ¿verdad, Gloria? Que está lleno el archivo de instrucciones, bandos, órdenes de todos para conservar y normas de conducta para estos, como el pueblo de Madrid, siempre esta es la Cibeles, protegida durante la guerra, ¿la habéis puesto también? Ah. Y bueno, como todo es... Sí, como este espacio, fijaros, cómo la naturaleza invade este espacio hasta se mete dentro de la estación de Atocha, ¿no? Y cómo siempre ha significado eso, modernidad, y cómo se ha sobrepuesto siempre esta zona pues, a los destrozos de la guerra de la independencia con los franceses, a grandes ciclones que tiraron muchísimos árboles, a la guerra civil que dejó muy maltrecho también el sitio porque los árboles, el arbolado y la vegetación es muy frágil, a Filomena el año pasado, ¿no? Y cómo a pesar de eso, pues sigue. Y como tú lo has puesto tú, Gloria, y no lo has leído, pues os habéis perdido a Gloria leyendo el Manifiesto de la Luz. El Manifiesto de la Luz es un manifiesto que hicimos antes de ser declarados, al que se comprometieron y subrayaron todas las grandes instituciones que están dentro del bien y que es precioso. Está en nuestra página web, ¿no? Podéis leerlo porque es muy bonito. La verdad es que nos quedó bien. Sobre todo que nadie protestó y todos lo suscribieron. Y bueno, esto era deciros que hay un paisaje de la luz y nada más, que muchísimas gracias, ya he llegado a final. A ver, vamos a quedarnos con una imagen bonita, esto no lo domino. Sí, no. Tú habla, Pedro, que yo voy a buscar una... No, es el turno de preguntas ahora. Entonces, pues sí. Bueno, vamos a ver por aquí una mano, otra por allí. Vamos. Muchas gracias. Pero hola. Gloria, súbete perdón. Tú también, porque... Mira, quería preguntar si, a ver, me parece que es muy difícil transmitir la idea a la gente, digamos, normal, de la calle, de lo que es el bien. Y yo le pregunto a la gente, no, tenemos un bien patrimonio de la humanidad, no lo saben. Y dice, no, por ahí a pasear por las Cibeles, y eso ya lo conozco. Y podría ser buena idea, ya ves tú, como en Boston, no sé si conocéis en Boston, que hay una línea roja que va por toda la ciudad y se llama el Camino de la Libertad, The Trial of Freedom. Y estés donde estés, ya sabes en qué... mira, aquí pasó algo y tal. Si no, yo lo veo muy difícil transmitirlo eso, a los madrileños o a los españoles, que no, que es que esto no se hacen a la idea. Gracias. Bueno, empiezo y acabas, ¿vale? Yo... me quito esto, Gracias. Yo te diré una cosa, es difícil. A mí me pasa con gente incluso del gremio que le digo, es que somos patrimonio de la humanidad, y me dicen, ¿que somos qué? Y le digo, siempre, oye, esto causa un efecto estupendo, como las pirámides de Egipto. Entonces lo entienden divinamente, deben ver una similitud entre las Cibeles y Keops. Pero esa es la primera explicación, ¿no? Lo segundo, piensa que estamos en el principio. Bueno, esto Mónica tiene mucha más experiencia que yo, que la mía es muy profana, pero también creo que esto, como todo, hay que educar a la gente y educar a la población. Y esto realmente, mientras ha sido candidatura, aunque nosotros hayamos trabajado mucho y hayamos estado muchos años, no ha tenido realmente una repercusión en medios y fuera de. Con lo cual, digamos que no hemos sido muy conocidos. En el momento en que Madrid es declarado Patrimonio de la Humanidad, bueno, no Madrid, entenderme, el paisaje de la luz. Si yo no recuerdo mal, hace 2 o 3 meses salió ya un informe que del 9º puesto de ciudades europeas habíamos pasado ya al 4º, porque
ya de golpe hay un interés. Y la población poco a poco va a ir a través, lo de la línea de Boston, yo había oído hablar de ello y es una idea más. Es decir, entiendo que fue su forma de plasmar cómo conocer su zona de patrimonio. Nosotros tendremos que plasmar otra. También estamos intentando empezar a trabajar, ya se empezó el año pasado y este año seguimos ahí en la idea, con los centros educacionales para educar a toda la gente que viene detrás en la educación de patrimonio. Hay una asignatura de la Comunidad de Madrid en la cual se les va a dar especialmente la orientación a la educación del patrimonio de Madrid. Y han aparecido una serie de programas conectados con colegios UNESCO y todo tipo de centros que quieran colaborar, que están ya poniéndose en marcha, con la idea de aquí a X años que vayan conociendo nuestro patrimonio de nuestra ciudad. Pero yo creo que estamos en los primeros pasos. Va a haber también un centro de interpretación que se va a situar en Cibeles, en centro, que va a estar perpetuo, bueno, quiero decir que se va a poder visitar, donde se explica lo que ella ha contado. Lo que Mónica ha contado es lo que va a haber en el centro de interpretación. Muy buena salida para una ruta es partir del centro de interpretación y de ahí salir. Y la gente poco a poco yo creo que lo irá conociendo. Pero conociéndonos además creo que puede ser un poco lento, pero... Mira, esto no es porque seamos madrileños. No. Esto ocurre en todos los sitios patrimonio mundial. En algunos, es verdad que en algunos sitios ha sido la propia comunidad la que ha pedido que fuera declarado patrimonio mundial. Y esto sería lo mejor, que la población que se siente orgullosa de su bien pues lo eleve a las instancias superiores. Pero bueno, en la mayoría de los casos es como aquí. El problema es que aquí es muy compleja la conservación y la comprensión del bien porque hay tantas cosas, claro, es que el Museo del Prado, pues ya solo tal, y el ayuntamiento. Pero hay la idea equivocada de que es el ayuntamiento o la comunidad los que tienen que velar por esto. Los que tienen que velar por esto son todos. Los que están dentro, los que lo visitamos. Por eso es importante vuestra labor, porque sois vosotros los que tenéis que concienciar a todo el mundo. Si nosotros tiramos papeles y lo tenemos hecho un asco, por poner el ejemplo más fácil, en nuestro sitio Patrimonio Mundial, pues ya puede poner el ayuntamiento 25.000 brigadas de limpieza, pero esto tenemos que tener todos conciencia. Por eso es fundamental divulgarlo, porque lo tiene que saber, igual que el ayuntamiento ha empezado entre su personal, porque es que el jardinero que riega el Retiro tiene que saber que está regando un patrimonio mundial, sí. Y estar orgulloso de eso. Y nosotros, el resto de los madrileños, tenemos que contar porque eso es especial y tenemos que cuidarlo. Da igual hacer 25 planes de conservación y todo lo que queráis, si los que lo vivimos todos los días, lo atravesamos, nosotros, las empresas turísticas, los restaurantes, las instituciones que hay dentro, todos no tenemos conciencia de que eso es algo realmente especial y que tiene unos valores, como habéis visto, que van más allá de que haya muchos museos juntos. No, es mucho más bonita la idea, más complicada, pero bueno, eso es lo que tenemos que transmitir. Además, de hecho, vamos a ver, es que esto es de julio del año pasado, pero el Ayuntamiento lleva 3 años ya proponiendo, dentro del programa de la Escuela de Formación Municipal, a los funcionarios hacer un curso sobre esto, que cada año tiene más éxito. Todos los años hacemos 2 vueltas, porque para que los funcionarios, porque no soy yo que trabajo en el Archivo de Villa, es el señor que trabaja en un centro de asistencia social en el barrio de Lavapiés, pues que todos conozcan lo que esto supone y lo mismo que os hemos contado a vosotros, lo contamos a ellos. Ahora estáis vosotros, después los talleres culturales. Se está intentando hablar también con Madrid Libro Abierto, que es un programa de educación para colegios, bueno, institutos, etcétera. Queremos, como os he dicho también, con los colegios se están empezando desde niños pequeños. También hemos trabajado ya alguna cosa con colegios de educación especial. Es que esto es granito a granito. Y hemos de entre todos. Y luego quizás estaría bien comentaros que, como ha dicho Mónica, el ayuntamiento al final no es el responsable. O sea, una de las innovaciones de este proyecto fue que nosotros hemos involucrado lo que llamamos el conjunto, el cívico y social, que esto es muy importante que lo sepáis también.
en el cual hay representaciones de todo el ámbito. Y cuando digo de todo el ámbito, desde los representantes de la comunidad de vecinos al Museo del Prado, a fundaciones, a institutos, todos tienen voz y voto dentro del Consejo. Y el Consejo es el que va a organizar, por decirlo así, en futuro todo esto. O sea, el Ayuntamiento hemos dado el primer paso. Hemos hecho ya, hemos llegado hasta donde teníamos que llegar. Y el Ayuntamiento ahora se tiene que retraer a un segundo plano, porque es el ciudadano, y para eso se ha formado el Consejo Cívico y Social, el que va a organizar a través de una serie de grupos y comités que están puestos en marcha todo lo que se vaya a hacer aquí. Claro, todo eso son brazos del tentáculo. Ya, pero comprender que el representante en el Consejo de la Asociación de Vecinos o del Colegio de Arquitectos y el del Museo del Prado, pues tienen visiones distintas. Claro. Conseguir una visión común y hacia esa, dentro de cada ámbito, iremos trabajando. Pues te digo, yo en otros sitios que conozco, Patrimonio Mundial, han tardado 20, 25 años. Bueno, claro. Si esto es una carrera, o sea, ya somos Patrimonio Mundial. Ya estamos. Aquí solo nos sacan si lo hacemos fatal, fatal, fatal. Pero si no, lo que nos hacen es examinarnos todos los años. Y entonces, todos los años tenemos que ir avanzando un poquito más. Que la línea, como tú decías, ¿y la línea está aquí? Si es que la línea, no. Estoy en una acera de Alcalá sí, y en otra no, es un poco, este valor va más allá. Y aparte, entonces, no es tan importante dónde esté la línea, es el sentimiento de los que lo van a visitar y el sentimiento de los que están dentro. Y de que es patrimonio de todos. Es más, no solo nuestro, sino de toda sino mundial. Pero, ojo, que somos nosotros los que nos hemos comprometido a conservarlo. Eso es lo importante. Y además, en el Consejo Cívico y Social no están solo las instituciones que hay dentro del bien. Se puede apuntar cualquiera. Es decir, y de hecho hay instituciones como la Biblioteca Nacional que están fuera del bien, el Colegio de Arquitectos que está fuera del bien, o si hay una sociedad cultural que le interese participar en esto, se apunta y entra en el grupo que le parezca que pueda ser más útil su labor. Es decir, que aquí ahora hemos empezado todos a andar, lo que no tenéis que hacer es pararos, ¿vale? Entonces, que en cada visita convencéis a uno, y ya está, y para adelante y explicando lo que es, porque entendemos que es un concepto complicado. El Prado se lo come todo, entonces nosotros nunca queríamos hablar del Prado, parecía que le teníamos, pero es que no quisiéramos, es que hay muchísimas otras cosas magníficas, entonces hay que hablar del Prado y de lo demás. Y cuando os pregunten qué es patrimonio, de verdad lo aconsejo, las pirámides de Egipto, ya veréis. Os va a ir como a mano de santo, ¿eh? Hay otra palabra. Yo quería plantear una pregunta doble. Por un lado, me gustaría saber si, ya sé que la gente, por supuesto, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Estoy aquí. Nuestra parte de responsabilidad, pero me gustaría saber si de parte del ayuntamiento, de las autoridades competentes hay, por ejemplo, alguna idea para mejorar el Retiro, que yo lo encuentro que hay zonas que están tremendamente degradadas, fuentes que no funcionan, zonas de jardines abandonadas, hay zonas donde acampa gente sin hogar haciendo sus necesidades en zona Patrimonio Mundial. Me gustaría saber si hay algo al respecto o por lo menos que les puedan decir, porque es que simplemente paseando por ahí hay veces que da verdadera vergüenza. Y por otro lado, me gustaría saber de qué manera puede impactar o qué idea tienen ustedes o cuál es su opinión personal sobre el impacto que puede tener la reforma de Foster en el Salón de Reinos. A la cual yo temo un poco. Bueno, con la Iglesia habéis topado. Me quedo con el Retiro y te toca Foster. No. Hemos de decir que el proyecto de Foster, que ya estaba ya. Que ya era conocido, fue presentado en la UNESCO, porque otra de las cosas que pasa es que una vez que entras en la lista, por ejemplo, para que lo sepáis, si se va a hacer alguna obra significativa o algún cambio significativo dentro del bien, es obligatorio, es preceptivo informar a la UNESCO. La UNESCO, entonces, emite un informe y dice, pues esto fatal. O no, fenomenal, pues encaja muy bien dentro del bien.
no es preceptivo y obligatorio seguir el consejo de la UNESCO, hombre, pero si a pesar de eso tú sigues empeñado, por eso presentamos, sabiendo que el proyecto de Foster iba a hacerse, o estaba, vamos, era una realidad, lo presentamos cuando vino el evaluador, se le presentó especialmente el proyecto por los arquitectos socios Carlos Rubio, los socios de Foster aquí en Madrid, el socio local, y no vio ningún impedimento. Así que fue porque adelante. no, a ver, no iba en contra de ninguno de los valores que hemos mencionado, ¿sabes? Y además es que eso es, no es hoy el día, pero la parte del proceso de la evaluación es muy estupenda. Son 4 días aquí un señor que te está examinando desde las 8 de la mañana y él pidió entrevistarse con este... No, pero él fue al Ritz también, que estaba en obras. Pero porque se lo presentamos. Sí. No, el le círculo, presentamos los grandes... Es que teníamos en obras todo. Estaba todo en obras, era un momento ideal. Era un momento para que ideal. viniera el evaluador. Es Es más, mañana a ver la obra, pues a ver la no obra. solamente estaba todo en obras, la obra de la valla del Jardín Botánico. Ah, sí, también. La obra del Ritz, círculo. que estaba todo empapelado allí, o sea, no había forma. El círculo también El estaba. círculo estaba, no sé qué otra obra Bueno, teníamos. Foster que iba a y arrancar. además teníamos un Sí. campamento, no sé Sí. si os acordáis, en el Paseo del Prado, no ya Sí. en un rincón del Retiro, No, en el paseo. sino en el Paseo del Prado. Es decir, reuníamos todos los Todos ingredientes, los ingredientes. para decirle, mira, como es un sitio de expresión libre, cívica, libre, pues aquí están acampados, pues aquí les ves tranquilamente. Era difícil justificar la ropa Sí. tendida entre los plátanos, ¿sabes? Pero bueno. Pero bueno, ahí Pero como justificábamos esto- todo. Pero sí. justificábamos todo. Y las obras, bueno, como sabíamos que no era el momento idóneo y además había grandes proyectos, no solo el de Foster, sino iba a tener probablemente quizá más impacto el de la estación de Atocha, que sabéis Sí. que hay una enorme remodelación proyectada, pues no quisimos ocultar nada y dijimos, mira, te vamos a dar los... Bueno, estaba el Paseo de México en el Retiro, ¿qué dices? Sí, En un es rinconcito, verdad. todo el Todo- Paseo todo de México, levantado, con una todo valla, levantado. todo parado allí. La porque chopera también. Sí. Yo lo recuerdo, pero vamos, con locura. Aquello. No había, intentábamos ensayar paseos que no se viera mucho y que no atravesáramos las Sí, obras, pero era sí, sí. imposible, porque decías, mira, cogemos la callecita, bueno, ves la obra, pero no ves pero luego, en cambio, coges por aquí, ¡fas!, volvías a salir a otra, ¿sabes? Era imposible. Y total, que nada, pues se lo enseñamos todo y O le sea, que hicimos está unas legal. sesiones especiales de los grandes proyectos, cómo iban a ser, para no engañar, porque daba igual, los íbamos a tener, ¿no? Sí. Entonces, que está descuidado el El retiro. Retiro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que sí. La verdad. Yo, como además no soy del ayuntamiento, pues, Ya, ahora hablo yo que soy del ayuntamiento. pues sí, que seguimos luchando, Sí. que ha mejorado en cositas. Pues sí, se va mejorando poco a poco, se va adquiriendo más conciencia, se va, por ejemplo, a restaurar el castillete óptico. ¿Sabéis Por cuál fin. es el del Retiro? Sí, el meteorológico. Sí, el castillete Que óptico. está muy se cerca de va. la chopera. Sí. ¿No? No, Sí. está arriba, cerca de sí. pasados los Perdón, jardines de sí. Cecilio Rodríguez. Es un castillete, es una edificación curiosa donde hubo el primer observatorio de... antes de que fuera telegráfico, era óptico. Y entonces ahí estaba Y la media de temperatura. y la medida de temperatura, que como es de la EMET, lleva midiendo las temperaturas, es uno de los observatorios más antiguos de Europa, Sí, creo, sí. en registro de temperaturas y de condiciones. Que más, aunque no lo parezca, Bueno, es tan alto. Entonces, pues parece que no, pero bueno, se van haciendo muchas cosas. Sí, el Castillete, los que paseáis por el Retiro, además, como han puesto ahora cosas informativas fuera, es un lugar muy curioso, ¿eh? Y poco a poco, pues se irá se mejorando. va mejorando, pero todavía faltan pues muchos criterios por elaborar, muchos... Obviamente el Retiro es que necesita un plan por sí mismo y no nos engañemos. Luego hay otra cosa, entonces el ayuntamiento pues toma todas las medidas
que puede, y yo creo que poco a poco, como dice Mónica, se irán mejorando y es lento. También no podéis olvidar una cosa que no hemos dicho ninguno, aunque se deduce de todo lo que hemos contado, y es que este patrimonio, esto no es la Catedral de Burgos, esto es un paisaje vivo. Aquí se vive, se cambia todos los días, se construye, se deja de construir, se reforma. Es decir, además, yo creo que esa característica la teníamos que haber insistido cualquiera de los tres. Estáis en un sitio vivo. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánta gente entra en el Retiro cada día? ¿Cuánta gente entra en el Retiro los fines de semana? Yo estoy de acuerdo en que está fatal, estoy de acuerdo. Bueno, pero fatal, también es, fatal, bueno, Gloria. regulín. No, pero digo porque a veces ves cosas, oyes cosas, tienes toda la razón, pero es que también haría falta lo de siempre, una educación cívica. Y una de las cosas que espero que este grupo pueda llevar adelante de patrimonio es justamente una educación ciudadana del uso del retiro. Así lo digo de clarito, porque hay muchas cosas que no deberían de hacerse. Yo estoy de acuerdo en que está fatal lo que tú dices de bueno, gente que no tiene dónde estar, acampa allí o se lava allí, o cosas que hemos visto en los medios, pero también está fatal que allí se organicen cumpleaños y gincanas y carreras y luego no se recoge lo que se tiene que recoger. Es decir, que aquí creo que tiene que haber un esfuerzo mutuo del ayuntamiento y del ciudadano. Luego, aparte, en todo, no solamente aquí, en todo Madrid, pero obviamente aquí también, el ayuntamiento tiene muchos, todo lo que es movilidad urbana, cambio de mobiliario, ¿cómo se llama esto? Urbanismo. Sí, Todo es muy complejo. eso es muy complejo y también se está haciendo o se han propuesto una serie de cosas relacionadas solo con esta zona, pues de cambio de mobiliario, de unificación de colores, facilidad para la gente que tiene problemas. Es decir, que todo eso hay proyectos que están en marcha, igual que hay un proyecto del arbolado, un proyecto que eso también está puesto en marcha. Cuando pasó lo de Filomena, que también nos pasó antes de que nos, o sea, 4 meses antes que nos declararan, es que nosotros íbamos como... Sí. 5 elecciones, sí, una pandemia Filomena. que supuso que por primera vez en la historia de la Lo pasamos convención fatal ahí. no se reuniera el Comité de Patrimonio Mundial. Y era online. Y después de llevar 4 años esperando, ¿sabes?, que decidan, la aplazaron un año más porque por la pandemia. Y además... Yo decía, y Filomena, antes de que No, y votaran, otra que cosa- todas estas noticias llegan y tú dices, oye, vamos a inscribir un sitio que dice aquí que se han caído 12.000 árboles. Entonces tú tienes que dices, demostrar que se ha hecho una recuperación rápida, aunque quede mucho por hacer, pero es que aparte nos juntan, que eso también fue un dolor para los dos, nos juntan el 20 y el 19 y el 20, entonces resulta que no iba una convocatoria por España, iban 2, con lo cual, fatal. Lo que pasa es que al final ellos se retiraron y nos cedieron a nosotros todo, lo llevamos pero quiero decir que ha sido complicado, pero que el ayuntamiento tiene previstos una serie de planes, algunos ya hechos, y yo creo que con el tiempo. Yo creo que lo más inmediato va a ser el centro de interpretación. Sí, que el centro de interpretación, Pedro, tú sabes para cuándo va a estar, ¿verdad? sí, Empiezan, pues, porque eso estaba previsto que empezara a hacerse cuando la pandemia. Cuando la pandemia O sea, se nosotros paró. hicimos la última visita con el arquitecto y cuando iban a empezar, traca. Entonces, es que quizás en otro momento hubiéramos estado más avanzados en estas cosas que estáis preguntando, ¿eh? Pero que el ayuntamiento lo tiene en punto de vista, sí, por supuesto. Ahora ya hay prioridades. Fuera de la hora. Bueno, pero Hacemos un resumen rápido, vamos rápido con la... sí. Es una pregunta muy breve que creo que tenemos dudas muchos. ¿Patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial? patrimonio mundial. ¿Por qué ya no patrimonio de la humanidad? Porque es antes que sí. la convención es the World Heritage List. O sea, la convención trabaja en inglés o en francés y el World Heritage List es la lista de patrimonio mundial. No es la lista de Humankind, que no sería patrimonio de la humanidad. No, lo que pasa es que, bueno, pues al final el nombre técnico es patrimonio mundial. Ahora, como la gente, lo de patrimonio mundial, si tú dices de la humanidad, parece como, oh, más, ¿no? Bueno, pues tampoco te vas a poner, pero hay que decir Mundial. patrimonio mundial. Vale, gracias. Hay una allí al fondo, me parece. Gracias. Hola. Sí, pues Oye, os tenemos perdonad. que pedir una cosa, pero encarecidamente. Es que llevamos 7 años luchando contra esto. No digáis jamás el eje Prado-Retiro, por favor.
por favor, el paseo no es un eje, el eje de la Castellana, pero el nuestro no es un eje. Como habéis visto, es un área, es más, bastante cuadrada. Sí. Pero todo el mundo sigue pensando en el eje Prados-Recoletos y el eje, y nosotros no es un que no. eje. No. Por favor, no lo repitáis. Yo me subí en un taxi y me dijo el taxista, ¿va usted a la reunión del eje? Dije, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Y se lo dije al taxista, dígaselo a sus compañeros, no es un eje, es un cuadrado. O sea que no. Así que, por favor, aquella señora tenía... Sí, Hola. allá al fondo. Hola. Ah, perdón. Sí, nada. Buenos días, ya tardes. Que quería, como madrileño primero y como enamorado del Retiro, pues quería poner un poco el foco de atención en la gestión posterior de todo lo que implica esto y, bueno, pues animaros, que sé que tenéis mucho por delante. Y si habéis tenido en cuenta a la hora también la parte subterránea, ¿no? Porque como todo paisaje de luz tendrá sus sombras, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los viajes del agua, ese patrimonio desde los árabes, ¿no? De todas las condiciones hidráulicas, refugios antiaéreos, todo ese tipo de cosas. Y si está contemplado también la protección del subsuelo, que no sé si sabéis por dónde voy. No. Tema de parking, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, vale, por sí, lo del sí. parking. Sí, Eso sí. Bueno, eso ya sabes que ya está en... Eso es la comunidad. Exacto. Y por descargar de algo al ayuntamiento. Y está ya en acuerdo. Sí. Vamos, Está ahí, en ¿no? acuerdo. Esa es una de las obras sobre las que se va a informar a UNESCO y UNESCO emitirá un informe. Y otra cosa, una última cosa rápidamente. Bueno, yo como docente y trabajador del Parque del Retiro, también recordar, ¿no?, que las escuelas de jardinería, que en su día se han ido cerrando, en el Retiro ya no queda ninguna. La del Jardín Botánico, gracias a Dios por la gestión porque yo tuve la suerte de trabajar ahí, conozco a Mariano y, bueno, toda esa historia, ¿no? La arboricultura, gracias a Filomena, se dio esa fuerza de que hace falta gente que esté formada bien en todo el tema del arbolado, especialmente en el Retiro, ¿no? Y también lanzo esa gestión ahí de volver otra vez, de la educación, que haya escuelas y que se potencie eso. Pues muy bien apuntado, y en el grupo de naturaleza precisamente es de esos grupos de trabajo que ha mencionado Gloria, es una de las de los puntos de los que se habló, precisamente de establecer unos criterios generales sobre vegetación, de establecer una formación. Bueno, todo eso estamos, pero muy bienvenidas y muy bien oportunas. Y ya para tirar la bomba atómica final, pues también de la remunicipalización de los servicios, porque también como trabajador que estoy en una contrata, pues también he visto que parte de ese proceso es debido a la privatización de los servicios públicos, y tengo que decirlo. Sí, Gracias. obviamente. O sea, no podemos negar Absolutamente. lo innegable. Bueno, yo creo que... Había una señora allí, Hay una señora allá al allí fondo. detrás, sí, que se ha levantado antes. Bueno, pues yo, que no represento a nadie, ni a la asociación siquiera, os doy las gracias por habernos comunicado y estar contando con nosotros a nivel, digamos, de personas que somos profesionales y que estamos de cara a tanto turismo nacional como turismo extranjero. Sois uno de los pocos que os habéis acordado de nosotros durante, no siglos, pero muchos años. Y otra cosa que quería hacer notar aquí es la felicitación a todos los madrileños por haber conseguido lo de patrimonio, que me ha parecido un éxito increíble. A pesar del poco trabajo que hay, yo lo he intentado poner como un valor, y yo creo que la clave está en el valor tanto humano como de alameda, como de jardín, como de verde, como de protección, y como de monumento y como ciencia y como patrimonio tanto cultural como artístico. Esto creo que ese conjunto es donde nos tiene que enganchar para explicar y para aportar y para, digamos, transmitir. Muchas gracias y felicitación a todos. Gracias. Gracias. Pues efectivamente eso es lo que nos falta, transmitirle a todos los madrileños que esto es suyo,
que no es una cosa del ayuntamiento ni de la comunidad, no, que esto es todos los madrileños los que juntos han conseguido hacer esto y lo tienen que conservar. Como me decía, el día de la celebración, que estaban allí muchas instituciones y llegó el teniente coronel, uno de los que nos había enseñado el Buenavista, el Palacio Buenavista, que lo tienen impecable, la verdad. Y me dice, hombre, enhorabuena, os felicito a todo el equipo, pues claro, nos hemos visto muchas veces con visitas, con cosas, con datos. Y me decía, enhorabuena a todo el equipo que lo habéis conseguido, esto de Patrimonio Mundial. Y digo, no, mi teniente coronel, el que es Patrimonio Mundial es usted. A mí no me felicite porque yo estoy fuera, pero usted está dentro. Usted es Patrimonio Mundial. Entonces, todavía nos falta, fíjate que hasta los que están dentro y que llevan ya tiempo sean conscientes. Pero ya todos los madrileños es lo que nos falta, que estén orgullosos de eso que tienen, que como habéis visto hoy, yo creo que os hemos intentado mostrar que es todavía muchísimo más rico de lo que parece, muchísimo más, ¿no? Sí, yo como adiós os digo lo mismo que os he dicho al empezar mi charla. Vosotros sois nuestros embajadores, sois la primera fachada, contra todo. Contra el madrileño, el nacional y el internacional. Por lo tanto, no, sí, es cierto, es cierto. No os lo olvidéis nunca. No hace falta que enseñéis el pasaje de la luz, pero si tenéis que ir al Prado a enseñar Goya, por cierto, sabéis que estamos dentro del paisaje de la luz, si tampoco hace falta. El caso es gotita a gotita, es decir, pero tener muy claro que para mí hay dos extremos. Uno es la educación, y el otro sois vosotros, porque sois, por una parte, las generaciones que vienen detrás que no van a conservar lo que no conocen, por eso es muy importante involucrarlos en el conocimiento divertido y lúdico de todo esto para que el día de mañana sepan lo que tienen entre manos, y por otra parte, vosotros, que sois a toda esa gente que viene a admirar Madrid, y porque no ha habido más tiempo, pero el reservado de Fernando VII lo cuento como un plin. La gente a las 6 de la mañana, los de provincias venían para verlo con el pago, creo que era también de una peseta al guarda, y de 6 a 12, 6 de la mañana, enseñaban lo que el rey recorría. Pues vosotros de la misma forma sois los mejores para enseñar toda esta zona y comunicar, aunque no podéis explicarlo todo lo que hay en ella, porque lo habéis visto. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, Gloria, muy bien. No, pero es que es verdad. Sí, Es que claro que sí. ¿Esto lo borramos o se queda aquí o cómo hacemos? No lo sé, no lo podemos quitar.